El Padre Pío fue un santo venerado que recibió los sagrados estigmas y llevó estas heridas con dignidad y humildad. Vivió una vida llena de dolor y sufrimiento, soportándolo todo en silencio. La luz que le permitió superar todas las adversidades fue gracias a su firme devoción a Jesucristo. En los momentos previos a la muerte de Padre Pío, Jesucristo mismo se le apareció y le habló. También es un santo que lleva las 5 llagas de Cristo, teniendo la gloria de experimentar su dolor, sufrimiento y sacrificio en el camino de la salvación. Además de las heridas de los clavos y la lanza, a San Pío también se le dio la laceración que nuestro Señor sufrió en su hombro, una herida de llevar la cruz que sabemos fue infligida a Jesús revelada a San Bernardo. Padre Pío nació en una familia campesina pobre en el pueblo rural italiano de Pietrelcina. Cuando era niño, Pío le dijo a sus padres su deseo de convertirse en monje y sus padres apoyaron mucho este sueño de Pío. Fue tutelado en privado hasta que ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos a la edad de 15 años. De salud débil pero de voluntad fuerte, con la ayuda de la gracia completó los estudios requeridos y fue ordenado sacerdote en 1910. Toda su vida estuvo marcada por largas horas de oración y continua austeridad. Sus cartas a sus directores espirituales revelan el inefable sufrimiento físico y espiritual que lo acompañó durante toda su vida. También revelan su profunda unión con Dios y su ardiente amor por la Santísima Eucaristía y Nuestra Señora. Padre Pío fue reconocido como un confesor extraordinario, lector de almas y hacedor de milagros. Como muchos hombres y mujeres santos en la historia de la Iglesia, tuvo una relación conflictiva con las autoridades eclesiásticas tanto dentro de su orden capuchina como en Roma. En la década de 1920, sus facultades para celebrar los sacramentos públicamente fueron revocadas debido a una variedad de acusaciones en su contra. La Santa Sede declaró además que nada divino podía encontrarse en sus experiencias. Solo en 1993 vio algo de luz al final del túnel, cuando el Papa Pío XI dijo que sus acciones contra Pío no fueron porque estuviera mal dispuesto, sino mal informado. Pío XII fue más favorable hacia él, mientras que Juan XXIII no lo fue. Solo Pablo VI desestimó todas las acusaciones en su contra. El padre Karol Wojtyła lo visitó en 1947 y, según una historia, Padre Pío le dijo que sería papa y que vio sangre en su pontificado. Esa anécdota nunca fue confirmada ni desmentida por el Papa Juan Pablo II. Padre Pío fue beatificado por Juan Pablo II en 1999 y canonizado por el mismo Papa en 2002. El mensaje de Jesús antes de la muerte de Padre Pío. Durante la mitad del siglo XX, San Padre Pío sufrió las heridas de Cristo, todas ellas incluyendo el cinismo de la duda y la tiranía del falso testimonio. Tal vez hayas oído hablar de 2 de los tesoros más venerados de la Iglesia, la sábana santa de Turín y el Volto Santo, la imagen de la Santa Faz oculta durante 400 años y que se cree es el segundo sudario de Jesús. El sudario. Existe una leyenda antigua que dice que una mujer ofreció su pañuelo para limpiar la cara de Jesús en el camino al Gólgota. Cuando se devolvió, según cuenta la historia, una impresión de su rostro quedó en el velo. Lo que ahora es la 6ª estación de la cruz ha sido legendario en Roma desde el siglo VIII. El nombre que la tradición ha dado a esa mujer es Verónica, un nombre que no aparece en ninguna parte del relato evangélico de la Pasión de Cristo. Se cree que el velo es uno de los 2 sudarios de Jesús. En la mañana de la resurrección, el Evangelio de Juan informa que el sudario más pequeño de Jesús, el velo que cubría su rostro, estaba enrollado en un lugar aparte, como lo presenciaron San Pedro y San Juan. Según la costumbre judía en la época de Jesús, tal velo cubría los rostros de dignatarios como el sumo sacerdote en la muerte antes de ser ungidos. Es este velo que muchos ahora creen que está consagrado en Manopelo, en contraste con ese otro sudario más grande que muchos creen que es la sábana santa de Turín. La imagen en el velo no es la de un hombre muerto, sin embargo, sino de un hombre muy vivo, con los ojos abiertos. Es Jesucristo habiendo conquistado la muerte. Paul MacLeod informó en el artículo que el sacerdote capuchino Padre Domenico, anteriormente custodio del santuario, murió en un accidente mientras visitaba la sábana santa de Turín en 1978. Una década antes, sin embargo, el Padre Domenico escribió sobre un suceso bastante extraño la mañana del 22 de septiembre de 1968.
El padre Domenico abrió las puertas del santuario y se sorprendió al encontrar a Padre Pío arrollado en oración ante la imagen de la Santa Faz. Padre Pío estaba al mismo tiempo a 200 kilómetros de distancia en San Giovanni Rotondo, gravemente enfermo y cerca de la muerte. Fue su última ocurrencia conocida de bilocación, un fenómeno que, al igual que sus heridas visibles, se convirtió en una fuente de escepticismo sobre Padre Pío, tanto dentro como fuera de la iglesia. En las horas antes de su muerte, Padre Pío contempló el sudario de Cristo. Después de 50 años de llevar las heridas visibles de Cristo, el alma de Padre Pío buscó este vínculo visible con Jesús más allá de la muerte. No Jesús crucificado, una realidad que Padre Pío mismo había vivido durante 50 años, sino la imagen de faz del Cristo resucitado. Aquellos días de septiembre que precedieron a la muerte de Padre Pío en 1968 deben haber sido los más extraños de su vida. Las heridas visibles se volvieron tan centrales en su sentido de sí mismo durante medio siglo que todos imaginaban que tenía dificultad para recordar un tiempo en que las heridas no estaban presentes. Incluso una gran carga llevada durante años puede convertirse en parte de quién y qué somos. No podemos imaginar a Padre Pío sin estas heridas. Nunca habríamos oído hablar de Padre Pío sin estas heridas. Así que en ese sentido, las heridas no eran para él. Eran para nosotros. Últimos días y última misa de Padre Pío. Avanzado en edad, su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1960. El 21 de septiembre de 1968, el día después de su 50 aniversario, Padre Pío recibió los estigmas y de repente comenzó a sentirse muy cansado. Al día siguiente debía ofrecer una misa solemne para los peregrinos, pero le pidió a su superior que le permitiera celebrar una misa baja. Aunque su superior inicialmente le concedió la petición, la gran multitud de peregrinos que vino a visitarlo le hizo cambiar de opinión. Débil y frágil, Padre Pío ofreció una misa solemne. Él y los presentes no sabían que sería su última misa, ya que moriría pocas horas después de finalizarla. Esa noche se acostó aún más débil y se hizo evidente para quienes lo acompañaban que podría estar llegando al final. Confesó, renovó sus votos franciscanos y murmuró avemarías mientras sostenía su rosario. Esa tarde, alrededor de las 9 p.m. del 22 de septiembre de 1968, Padre Pío usó el intercomunicador para llamar al Padre Pellegrino a su habitación. Cuando Pellegrino respondió a la llamada y entró a la habitación, encontró a Padre Pío en la cama y notó que sus ojos estaban rojos de lágrimas. Padre Pío lo había llamado porque quería saber la hora. Pellegrino secó las lágrimas de Padre Pío con un pañuelo y le dijo la hora. Cada vez que Pellegrino entraba en la habitación, notaba lágrimas en los ojos de Padre Pío. Sin embargo, Padre Pío bromeaba con él llamándolo Don Pellegrino en lugar de los habituales mi hijo o mi hermano. Alrededor de la medianoche, Padre Pío le pidió al Padre Pellegrino que se quedara en su habitación con él, y él estuvo encantado de hacerlo. Usualmente el Padre Pellegrino se sentaba en el sillón, pero esa noche Padre Pío quiso que se sentara justo al lado de su cama. Tomó la mano de Padre Pellegrino y la sostuvo fuertemente. Padre Pío comenzó a temblar como un niño asustado y cada pocos minutos quería saber la hora. Padre Pellegrino no sabía qué pensar. Parecía como si tuviera una cita con alguien. Continuó limpiando las lágrimas de los ojos de Padre Pío y permaneció cerca de él. Poco después de la medianoche, Padre Pío le preguntó al Padre Pellegrino si había celebrado misa. Padre espiritual, es demasiado temprano para decir misa, respondió Padre Pellegrino. Hoy celebrarás la misa por mí, dijo Padre Pío. Padre Pellegrino no entendió las palabras de Padre Pío y respondió: pero yo digo misa todos los días por tus intenciones. Hoy dirás misa por mi alma, dijo Padre Pío. Las palabras sonaban extrañas para Padre Pellegrino, pero no pidió una explicación. Luego pidió al Padre Pellegrino que escuchara su confesión. Padre Pellegrino no era su confesor habitual, pero le había oído confesarse muchas veces en el pasado y lo hizo esa noche. Si el Señor me llama hoy, pide a los hermanos que me perdonen por todos los problemas que les he causado y pídeles a ellos y a todos mis hijos espirituales que recen por mi alma, dijo Padre Pío. Padre Pellegrino le aseguró que no tenía necesidad de preocuparse, ya que aún le quedaba mucho tiempo de vida. No obstante, añadió: pero si realmente está cerca el momento de tu muerte, te pido una última bendición para los hermanos y para todos tus hijos espirituales. Padre Pío respondió:
Los bendigo a todos y te pido que el superior les dé esta última bendición por mí. Luego Padre Pío dijo que quería renovar sus votos religiosos. Al escuchar estas palabras, el Padre Pellegrino se asustó, porque en la tradición capuchina, el único momento en que se renuevan los votos de profesión religiosa es cuando uno está en su lecho de muerte. Padre Pío estaba poniendo todo en orden hasta el último detalle. Padre Pellegrino escuchó mientras Padre Pío renovaba sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a ti, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los frailes menores y vivir en obediencia, sin propiedad y en castidad. Padre Pellegrino pronunció la respuesta: si cumples esto, en nombre de Dios, te prometo la vida eterna. Padre Pío dijo que no podía respirar bien en la cama y quería levantarse. ¿Hay estrellas en el cielo esta noche?, preguntó Padre Pío. Sí, de hecho el cielo está lleno de estrellas esta noche, respondió Padre Pellegrino. Vayamos a la veranda entonces y veámosla, dijo Padre Pío. Padre Pío tenía artritis severa y a los 81 años su postura estaba encorvada y doblada porque era muy doloroso para él caminar. Usaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo, pero esa noche, por alguna razón, pudo levantarse derecho y caminó con rapidez y gran facilidad hacia la veranda, sin necesidad de asistencia. De repente parecía 20 años más joven. Cuando Padre Pío llegó a la veranda, se inclinó y encendió la luz, algo que no había hecho en mucho tiempo y que todos pudieron ver. Padre Pío entonces comenzó a mirar fijamente un área particular en la veranda. Padre Pellegrino no entendía qué estaba mirando con tanta concentración, pero pronto lo comprendería. Estaba mirando el lugar exacto donde los capuchinos llevarían su cuerpo sin vida en solo unas pocas horas. De repente, Padre Pío comenzó a sentirse muy enfermo. Quería regresar a su habitación, pero estaba demasiado débil para ponerse de pie. Padre Pellegrino fue rápidamente a buscar una silla de ruedas. Mientras tanto, todo el color se había desvanecido del rostro de Padre Pío y se debilitaba cada vez más. Comenzó a repetir las palabras Jesús, María, una y otra vez, mientras su voz se debilitaba. Un médico llegó en menos de 10 minutos y se dio cuenta de que Padre Pío estaba teniendo un ataque severo de asma bronquial. Le dio una inyección y oxígeno en un intento de aliviar su respiración, que se había vuelto difícil y trabajosa. Para entonces, los hermanos capuchinos se habían reunido en la habitación de Padre Pío. Mientras los médicos hacían lo mejor que podían para ayudar a Padre Pío, los capuchinos se arrodillaron junto a él y rezaron el Padre Nuestro, el Ave María, la oración por una muerte santa y la oración a San José, patrón de los moribundos. Juntos repetían: Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asistidme en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma expira en paz en vosotros. Se prepararon los santos óleos y el Padre Pao le dio a Padre Pío la extrema unción. Padre Pío estaba completamente consciente y muy al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Sus pies y manos se estaban volviendo muy fríos y sudaba profusamente. Cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba teniendo un ataque al corazón, le dieron una inyección directamente en el corazón. Con los ojos cerrados, continuaba repitiendo las palabras Jesús, María. Hacia el final, sus labios formaban las palabras, pero no podía emitir sonido alguno, ni siquiera un susurro. Los capuchinos lo llamaron: Padre, Padre. Él abrió los ojos en una última vez y miró a sus queridos hermanos. A las 2:30 a.m. del 23 de septiembre de 1968, con su rosario entrelazado en sus manos, Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y murió. Los que estuvieron presentes durante los últimos momentos de Padre Pío afirmaron que fue el fallecimiento más suave y hermoso que jamás habían presenciado. Padre Pío había vivido una vida santa y había muerto una muerte santa. El 7 de septiembre de 1910, en su primer año de ministerio, Padre Pío recibió los primeros estigmas bajo el olmo en Piana Romana. En una carta a su director espiritual, describe el incidente. En el centro de mis manos apareció una mancha roja del tamaño de una moneda, acompañada de un dolor intenso en las plantas de mis pies. Este dolor en sus manos y pies fue la primera aparición de los estigmas, aunque no eran visibles en ese momento. Los estigmas de Padre Pío se hicieron visibles el 20 de septiembre de 1918. Padre Pío había terminado de celebrar su misa matutina y estaba teniendo un momento de oración.
Mientras su mente meditaba sobre la pasión y muerte de Jesús y en los dolorosos misterios del Santo Rosario, un ser celestial se le apareció. Las manos, pies y costado de este ser celestial habían sido perforados y sangraban. Se vendó las heridas lo mejor que pudo y durante los siguientes 1 o 2 días trató de mantener sus manos escondidas bajo las mangas largas de su hábito. Sufría tanto física como espiritualmente. Padre Pío estaba completamente inmerso en esta intensa experiencia y agotado se quedó dormido. Cuando despertó, sintió un dolor increíble en el centro de sus manos y pies y vio que el dolor se debía a heridas sangrantes del tamaño de una moneda de 2 centímetros de ancho. Padre Pío le dijo a su director espiritual: estaba rezando antes de Cristo, crucificado, y me sentí llevado poco a poco a un estado de serenidad creciente. Era como un sueño apacible en el que me regocijaba mientras rezaba. Una gran paz me invadió. En un momento, un ser misterioso apareció ante mí, similar al que había visto la noche del 5 de agosto. La única diferencia era que de las manos, pies y costado de este fluía sangre. Cuando recobré el sentido estaba en el suelo, herido. A pesar del intento inicial de Pío en su vergüenza y confusión de mantener las heridas ocultas, el padre guardián del convento pronto reconoció que algo andaba mal. Al segundo o tercer día después del 20 de septiembre, vino a la celda de padre Pío para confrontarlo. El pobre Pío se echó a llorar y admitió todo a su superior, contándole todo lo sucedido. En una carta al padre Benedetto el 22 de octubre de 1918 escribió: «Querido padre, me estoy muriendo de dolor a causa de las heridas y la consiguiente vergüenza que siento en el fondo de mi alma. Temo desangrarme si el Señor no escucha mi sincera súplica para aliviarme de esta condición». Los estigmas aparecieron en padre Pío el 20 de septiembre de 1918 y permanecieron hasta su muerte. Los estigmas se mantuvieron iguales durante 50 años y nunca se infectaron a pesar de ser heridas abiertas y sangrantes. Cabe destacar que en esa época no existían antibióticos y su disponibilidad para la compra comenzó alrededor de 1945. Incluso hoy en día los médicos no pueden explicar por qué no se infectaron. Las heridas permanecieron y sangraron todos los días y noches durante los siguientes 50 años. Él sería el único sacerdote en la historia de la Iglesia reconocido por llevar los estigmas de las heridas de Cristo. Con Padre Pío parecía que eran un signo público, un don no solo para él, sino para el bien de toda la Iglesia y del mundo. Un carisma. Los estigmas visibles son una marca divina, las marcas de las heridas de Cristo. Padre Pío era un ícono viviente usado por Dios para mostrarnos el sufrimiento de su Hijo Jesucristo, quien sufrió la crucifixión y muerte por amor a su pueblo. Se dice que a Padre Pío no le gustaba mostrar sus estigmas. De hecho, siempre usaba guantes y zapatos cerrados, como se puede ver en la mayoría de las fotografías de él en público. Los médicos y expertos examinaron estas heridas, pero nadie pudo proporcionar una explicación científica. Según el padre guardián del monasterio donde residía Padre Pío, 10 minutos después de su muerte, todos los rastros de los estigmas en sus manos, pies y costado habían desaparecido. Nuevamente, ningún científico ha podido dar una explicación para esto. En sus cartas, Padre Pío habla de su amor por Dios y por su prójimo. Sí, mi alma está herida de amor por Jesús. Estoy enfermo de amor. Continuamente experimento el dolor grave de ese fuego que arde pero no consume. La primera epístola de San Pedro nos enseña: por sus heridas han sido sanados. Es importante recordar que la cruz nos ha marcado a cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Fuimos reclamados para Cristo precisamente al ser signados con su cruz. Y todos los días desde entonces comenzamos cada acto significativo trazando en nuestros cuerpos ese signo salvador. De muchas maneras, San Pío fue y es una contradicción para nuestra era científica y racional. A pesar de su afán por demostrar que era un fraude, los escépticos permanecen consistentemente incapaces de explicar los muchos milagros que acompañaron la vida de San Pío. Sin embargo, mientras San Pío es recordado como un hacedor de milagros, quizás fue mejor conocido en su época como un padre espiritual para innumerables almas. Dio consejos sabios y santos a aquellos que lidiaban con las luchas de vivir una vida santa en el mundo, y a través de su consejo guió a muchas almas al cielo para vivir una vida llena de fe y sacrificio. Esta es la forma en que entrenó a lo largo de su vida. Número 1. Confesión semanal. La confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se alejen de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y desocupada recoge polvo. Regresa después de una semana y verás que necesita ser desempolvada de nuevo. Número 2. Comunión diaria.
Es bastante cierto que no somos dignos de tal regalo. Sin embargo, acercarse al Santísimo Sacramento en estado de pecado mortal es una cosa, y ser indigno es otra. Todos somos indignos, pero es Él quien nos invita, es Él quien lo desea. Humillémonos y recibámoslo con un corazón contrito y lleno de amor. Número 3. Examen de conciencia. Todas las noches alguien le dijo una vez a Padre Pío que pensaba que un examen de conciencia nocturno era inútil porque sabía lo que era pecado en el momento en que se cometía. A esto Padre Pío respondió: eso es bastante cierto, pero todo comerciante experimentado en este mundo no solo lleva un registro a lo largo del día de si ha perdido o ganado en cada venta, por la noche hace la contabilidad del día para determinar lo que debe hacer al día siguiente. Por lo tanto, es indispensable hacer un examen riguroso de conciencia, breve pero lúcido, todas las noches. Número 4. Lectura espiritual diaria. Si no absorbes continuamente conocimiento, te perderás y ya no serás tú mismo. Te volverás débil y tendrás miedo de todo. El daño que viene a las almas por la falta de lectura de libros santos me estremece. ¿Qué poder tiene la lectura espiritual para llevar a un cambio de rumbo y hacer que incluso las personas mundanas entren en el camino de la perfección? Número 5. Oración mental 2 veces al día. Si no logras meditar bien, no renuncies a cumplir con tu deber. Si las distracciones son numerosas, no te desanimes. Haz la meditación de la paciencia y aún así te beneficiarás. Decide la duración de tu meditación y no abandones tu lugar antes de terminar, incluso si tienes que ser crucificado. ¿Por qué te preocupas tanto? Porque no sabes cómo meditar como quisieras. La meditación es un medio para alcanzar a Dios, pero no es un fin en sí misma. La meditación tiene como objetivo el amor a Dios y al prójimo. Ama a Dios con toda tu alma sin reserva y ama a tu prójimo como a ti mismo y habrás cumplido la mitad de tu meditación.